Gracias, Dios amado, le doy, oh Padre Celestial, por su palabra que ha sido dada a nosotros, que ha sido entregada a nuestras vidas, Padre. Gracias, Dios amado. Háblenos de acuerdo a su voluntad y a su propósito. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Dijimos que el tema es: escapa por tu vida. Amén. Cada uno de nosotros tenemos un deber. Y esa palabra escape es para todos nosotros, hermano. Amén. Y yo quiero hablar, no sé si alguna vez usted ha oído, lo hemos hablado quizás acá, lo hemos enseñado, acerca de los tiempos de las dispensaciones que, ¿verdad?, se cree que han habido de acuerdo a las Escrituras. Algunos dicen que son 3 dispensaciones en toda la historia de la raza humana. Otros dicen que son 7 dispensaciones, comenzando de la dispensación de la inocencia en el tiempo desde Adán hasta Moisés, donde no había ley. Pero no considero tan inocente, ¿verdad?, esa dispensación, porque usted ve todo el problema que pasó y lo que Dios tuvo que hacer, hermanos, para preservar a los justos, enviando un diluvio sobre la tierra. Amén. Estamos en el tiempo que la gente le llama, o los eruditos, los estudiosos le llaman, la dispensación de la gracia. Amén, hermanos. Pero si una dispensación se compone de cierto tiempo en el que Dios ejecuta o trabaja de la manera que Él quiere o ha decidido en el transcurso de ese tiempo, entonces no le llamaríamos dispensación de la gracia el tiempo que estamos viviendo, sino la dispensación de la iglesia. Porque cuando hablamos de gracia o la gracia de Dios, la gracia de Dios la comenzamos a ver aún antes de la creación del mundo. Amén, hermanos. Si usted ve a través de la Biblia, el primer hombre que se salva por gracia. Nadie se salva por lo bueno que ha sido. Se salva por la gracia de Dios. La salvación el hombre la recibe por gracia. Es un regalo de Dios inmerecible. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aquel hombre llamado a Abel lo matan porque la otra persona o su hermano vio, hermanos, que Dios había aceptado el sacrificio. Y esto se le fue contado a él por justicia, porque fue agradable delante de Dios la obediencia que aquel muchacho tuvo delante de él. Entonces, esa obediencia a Dios le provocó darle la gracia, la misericordia y darle salvación. Amén, hermanos. Y luego, todo lo que nosotros podemos encontrar a través de la Biblia en la raza humana, todas aquellas personas que se salvaron desde ese primer hombre hasta la fecha, todos se han salvado por la gracia de Dios. Dios tiene un mensaje para la raza humana o para el ser humano, y el mensaje de Dios es: escapa por tu vida. Porque Dios ha puesto la vida y la muerte delante de nosotros, y Dios en su misericordia y en su gracia nos dice: elijan la vida. Amén, hermanos. Dios nos ha dado libre albedrío a todos para que todos podamos tomar decisiones. Somos personas razonables, o sea, personas que razonan, que pueden, hermanos, decidir, tomar decisiones por sí propios. Amén. El salvarnos o el condenarnos quedará en nosotros. La decisión es de nosotros. Luego viene la teoría de la elección, ¿verdad? De que Dios nos eligió y que el que va a ser salvo va a ser salvo y el que va a ser condenado va a ser condenado. Esto honestamente no es bíblico. Amén. Porque entonces Dios no dijera: yo no quiero la muerte del impío, sino que se salve, y Él salvará a todo el mundo. Pero la decisión la deja que la tomemos cada uno de nosotros, hermano. Usted y yo decidimos si somos salvos o no somos salvos, de acuerdo a nuestro estilo de vida, nuestra manera, nuestras obras. Dios pone su gracia. Dios da el regalo de la salvación. Nosotros decidimos si aceptamos y preservamos el regalo y nos mantenemos en ese regalo de misericordia que Dios nos da. Amén. Entonces podemos decir: bueno, vivimos en la dispensación de la iglesia porque es el tiempo de la iglesia, pero llegará el tiempo cuando la iglesia será quitada. Eso dice la Biblia. Entonces esa dispensación se acabará, porque si usted nota, después de la iglesia la gracia continúa.
Después de la iglesia, la gracia continúa, porque hay mucha gente más que se salva después de la iglesia, pero ya no serán más iglesia. ¿Sí me explico? Este es el tiempo de la iglesia. Cuando la iglesia desaparezca, no habrá más iglesia. Van a haber salvos, pero no iglesia. ¿Sí me explico en esto, hermano? Porque la Biblia, después del rapto, no registra más la iglesia en la tierra hasta que regresamos con el Señor. ¿Verdad que sí, pueblo? Entonces, estamos en la dispensación o en el tiempo de la iglesia. La gracia siempre ha existido. Amén. Si usted ve en la Biblia el libro más antiguo, hermanos, que se escribió, es el libro de Job. Y encontramos a un hombre salvo, a quien Dios salva, y lo salva por la gracia. Pero ¿cómo trabajaba esto? De la misma manera que trabaja hoy. Fe en Cristo. Fe en Dios. Si usted tiene fe en Cristo, tiene fe en Dios, porque Él es Dios. Amén, hermanos. ¿Y cómo se salvaron ellos? Creyendo en aquel que habría de venir. Porque a los primeros seres humanos Dios les prometió que Él levantaría una simiente. Amén, hermanos. Y esta gobernaría de tal manera que le aplastaría la cabeza a Satanás y reinaría en este mundo. Y esa promesa estaba vigente de que iba a nacer. Luego Dios comienza, hermanos, en su voluntad de la revelación progresiva, porque si usted nota a lo largo de la historia en la Biblia, Dios va revelando progresivamente su plan y propósito. En el Génesis Dios no lo revela todo. Cuando leemos el siguiente libro, nos encontramos una revelación mayor de Dios. Luego leemos el siguiente libro, hermanos, y encontramos otra revelación mayor de Dios. ¿Por qué? La revelación de Dios es progresiva. Dios levantó líderes, Dios levantó jueces, Dios levantó profetas, ¿sí o no? Y a través de ellos Dios iba revelando su propósito para la raza humana. Una gracia progresiva. En el Génesis encontramos una promesa a los primeros seres humanos que iba a nacer, que les iba a dar un hijo, el cual sería libertador. Y el libro del Génesis cierra con esa promesa. Dios le habla a Abraham y le dice: yo levantaré una descendencia de ti, y de ti saldrá alguien que va a reinar el mundo. El libro del Génesis cierra con esa promesa. Luego encontramos, hermanos, otro libro más, que este libro comienza a hablar de un pueblo que Dios rescata para llevarlo a cierto lugar, y Dios comienza, hermanos, a cumplir esa promesa y a dar la promesa que en ese pueblo y en ese lugar geográfico iba a nacer alguien que Él iba a enviar. Amén. Dios siempre ha dado oportunidad a los seres humanos. Nadie puede decir: yo nunca supe que Dios existía. Hermanos, los primeros seres humanos, Adán y Eva, sabían que Dios existía. Dios los creó. Y desde entonces, hermanos, se habla de ese Dios que es justo. Amén. De tal manera que hay alguien en el libro del Génesis que dice que si hay una maldición sobre Caín y que iba a pagar todo aquel que matara a Caín, él dice: el que me mate a mí será doblemente maldito. O sea, sabían que alguien había maldecido a Caín. Amén. Amén, hermano. Y sabían que era Dios. ¿Verdad que sí? Luego llegamos hasta el capítulo 6 del Génesis y encontramos a un hombre que halló gracia delante de Dios. Gracia. No se lo merecía. Halló gracia. Por gracia. Dios lo llama. Amén, hermanos. Le dice: construye un arca, un barco. Y lo construye a cientos de kilómetros lejos de donde había agua o del mar. Pero el hombre obedeció a Dios porque sabía que el que le estaba diciendo que construyera un arca y que le había dicho que iba a inundar la tierra con agua, sabía que lo iba a hacer, porque no miente Dios. Y comienza en obediencia a seguir paso a paso las instrucciones que Dios le había dado referente al arca, hermanos, que iba a construir. La gente se sorprende. Un mundo lleno de maldad se había pervertido tanto espiritualmente como físicamente. La Biblia posteriormente le llama a este hombre
pregonero de justicia. O sea que este hombre pregonó el mensaje no solamente con palabras, sino con su testimonio, su estilo de vida. Pregonero de justicia, ¿sí o no, hermanos? Comienza a construir, la gente se acercaba, era lógico, si pregonó alguien tuvo que escucharlo. Imaginemos a aquella gente acercándose y dice, ¿y qué está construyendo? ¿Es una casa o qué? No, es un arca. ¿Arca? ¿Qué es eso? Oh, Dios me ha dicho que va a enviar diluvio, va a caer agua del cielo. Y todos al escuchar esto hallaron ilógico. Amén. Lo primero que han de haber pensado, bueno, si Dios existe, no creo que Dios sea con esa mentalidad de engañarnos, de decir que va a caer agua del cielo cuando del cielo no cae agua. Pero aquel hombre le creyó a Dios la palabra. Nunca había llovido, pero Dios le dijo que iba a llover. Y él le creyó, ¿sí o no, hermano? Y pregonó 120 años. Se tardó el hombre en construir y al mismo tiempo dando testimonio con su vida y con palabra de que el juicio de Dios venía sobre la tierra. La gente no quiso recibirle, no quiso aceptar el mensaje, no quiso meterse al arca. Amén. 120 años le da a la humanidad y a los animales le da una sola semana nada más. Y en una sola semana los animales obedecieron y entraron al arca. Amén, hermanos. Porque, óigame bien, los animales saben que Dios existe. Ellos saben, hermano. Si no, vea usted qué es la reacción de los animales. No sé si alguna vez en su país usted estuvo cuando hubieron terremotos o algún fenómeno, le llaman a la gente. Amén. Yo recuerdo uno, bueno, de mi tiempo, en el 2001, si no me equivoco, un terremoto muy fuerte que sacudió El Salvador. Los animales en el campo doblaban las manos de enfrente y toparon, hermanos, su cara a la tierra. Amén, hermano. Y cuando eso pasó, pero todo sorprendió porque la tierra comienza a moverse y esta fue la actitud de los animales. Esto es lo que hicieron. ¿Por qué en esa forma de humillación o de postrar, hermanos, su rostro, su cabeza en tierra? Es una forma de humillarse, ¿sí o no? Mientras los seres humanos o algunos gritaban, hermanos, insultos y blasfemias ante Dios por el movimiento de tierra que había, los animales se estaban postrando. Amén. Yo no sé si usted vio los medios de comunicación en el tiempo del terremoto en Japón. Los animales comenzaron a correr, hermanos, huyendo de las costas, porque algo sentían que estaba pasando. Amén, hermano. Algo pasaba. Usted ve aquella asna que llevaba aquel profeta, que la intención era pues llevarse un buen botín. Ve a un ángel y lo ve con espada desenvainada y no quería pasar por donde el ángel estaba. Amén, hermano. Una en su instinto quería preservar la vida del que la iba montando. Y quería preservar su vida también. Amén, hermanos. El asna que llevaba a Balaam. ¿Así es, verdad? Entonces podemos ver, nadie, el apóstol Pablo en el Romanos capítulo 1, hermanos, nos enseña que los antepasados sabían que Dios existía. ¿Por qué? Porque Dios se dio a conocer, dice la palabra. Se dio a conocer a través de la creación. Yo siempre he dicho, hermanos, hay que ser faltos de inteligencia para salir afuera, observar toda una creación tan hermosa y luego decir, esto fue de un chispazo, una explosión que hubo en el espacio. Hay que estar loco para pensar eso. Hay que estar loco para no ponerse a pensar, hermanos, en que alguien tuvo que haber hecho esto y ubicado los planetas en el lugar exacto, en la distancia exacta, para que pudiera preservar la vida de esta tierra. Los mismos científicos dicen, no se explican cómo el Sol tiene la distancia que debe de tener de la Tierra para que el resplandor de él y esa calor llegue a la Tierra, pero no nos queme y preserve la vida. Y que esos rayos del Sol
con el dióxido de carbono que hay en el aire se unan y llegue a la planta y eso la haga crecer. ¿Cómo es que tanto lo que hay en la tierra como lo que viene del sol hace una mezcla para preservar la vida en la tierra? Y cómo la luna tiene la distancia exacta, amén, hermanos, para darnos su resplandor y al mismo tiempo tener esa conexión con la tierra en los movimientos lunares. Amén. Que nos da ese calor por las noches para que no nos congelemos cuando falta la luz del sol. Amén. ¿Cómo poder explicar un inmenso mar con la cantidad de agua exacta en la tierra para absorber el calor del sol y no nos quememos? Y por la noche suelte ese vapor para mantener una temperatura agradable y mantener vida sobre la tierra. Tiene que haber alguien detrás de todo esto. Y tiene que haber alguien inteligente. Amén, hermanos. Y ese alguien inteligente ha pensado en usted, ha pensado en mí y nos ha dado la oportunidad de conocerle a Él y llamarnos Él, sus hijos, y nosotros poder llamarle Padre. Y nos da oportunidad de mantenernos en Él, nos ubica en su Hijo. Amén, hermanos, para preservarnos en Jesucristo. Tiene que haber alguien. Ese es Dios. Y Dios da la oportunidad a las personas antes del diluvio para que se metan en el arca, pero no quisieron. Dios siempre ha dado la oportunidad de la gracia. El tiempo de la gracia siempre ha existido. Amén, hermanos. Dio la oportunidad, el arca o la puerta del arca estaba abierta y Él puso límite de día. Amén, hermanos. Le ordena o habla de una manera, no sé cómo lo hizo, Dios sabe cómo hace las cosas. Le habla a los animales y cada uno, como Dios quería que entraron por pareja. Amén, hermanos. Por pareja, entrando y ubicándose en el lugar donde ellos tenían que estar. Cumplido el tiempo que Dios le da a los animales, Dios le dice al hombre que entre con su familia. Y cuando él entró, cerró la puerta del arca. Y cuando esto sucedió, comienza, hermanos, algo que se comienza a formar en el cielo. Para aquella gente era un poco raro, porque antes salía vapor de la tierra y regaba la hierba, regaba el campo, regaba los árboles, dice la Biblia. ¿Verdad que sí? Pero ahora comienzan a escuchar truenos en el aire y comienzan a ver una formación, a lo que ahora nosotros le llamamos nubes oscuras, y comienzan a vertir agua sobre la tierra. Aparte de ello, tiene que haber algún terremoto o algo que la tierra se parte, hermanos, y comienza a brotar agua de la tierra también. Y comienza a inundarse el planeta. Aquella gente comenzaron a ver que lo que aquel anciano les decía por 120 años era la voz de Dios. La misericordia de Dios llamándoles a ellos. Porque Dios siempre ha tenido misericordia del hombre. La gente, usted va a ver, los enemigos de Dios en estos tiempos dicen, es que Dios es un Dios malo, Dios siempre ha matado a la gente. Quien mata a la gente es la decisión de la gente. Es el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Y Dios es un Dios justo. Su justicia jamás será pasada por alto. Amén, hermanos. El que hace maldad será castigado con la muerte. Ese es el pago. Ese es el resultado de hacer lo malo delante de Dios. Dios establece sus leyes. Antes de que Dios, hermanos, dejara las leyes para los hombres, Dios hablaba a los seres humanos. Hay un hombre, decía, llamado Job, y Dios dice, y le dice a Satanás que no lo había considerado un hombre justo. No hay otro como él en la tierra. Eso Dios da el testimonio, hermano. Amén. Una cosa es que alguien hubiera dicho, no, ese hombre llamado Job es un buen hombre, ese sí es buen cristiano. Amén. Es un buen cristiano. Pero una cosa es el testimonio de la gente y otra cosa es el testimonio de Dios.
Y Dios dice, no hay otro como Él en la tierra. Y Satanás le dice, ay, ¿cómo no te va a adorar si lo has cercado? La pregunta es esta: ¿cómo sabía Satanás que estaba cercado? Había tratado la manera de meter sus narices, como siempre lo hace, donde no lo llaman. ¿Hermanos? ¿Y cómo? Si no podemos tocarlo, pero déjame tocarlo y verás que blasfema en tu misma presencia. Y usted sabe toda la historia de la vida de este hombre, pero al final se mantuvo en su fe en Dios, y esto lo hizo salvo. Amén, hermanos. Alabamos al Señor todavía, ¿verdad, hermanos? Gloria al Señor. Dios es un Dios bueno. Vea lo que dice. Vamos a ir por favor a Efesios. Gloria al Señor. Efesios capítulo 2, verso 7. Alabamos al Rey. 2:7. Si lo encuentra, léalo, hermano, por favor, en voz alta para que todos escuchemos. Efesios, dijimos, 2:7. Dice la Biblia: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Habla de siglos venideros. Amén, hermanos. Este es el versículo 7, ¿verdad? Verso 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, del creer en Cristo Jesús. Digo, la gente que se salvaron, que fueron salvos antes de la venida de Cristo a esta tierra, se salvaron por la fe, creyendo en aquel que habría de venir y les habría de salvar. Amén. Nosotros somos salvos creyendo en aquel que ya vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario y nos compró a precio de sangre. Lo que era un misterio para la gente que se salvaron antes de su venida, para nosotros es el conocimiento de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, amén, revelada y mostrada al ser humano. Porque Dios no solamente prometió salvarnos, Él lo hizo. Él no solamente prometió que vendría y sufriría y moriría, como lo declara Isaías, amén, hermanos, sino que Él vino y cumplió su palabra y muere por los pecadores, llevando la muerte que usted y yo merecíamos, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Jesús muere, amén, pagando, hermanos, por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Lo que lo lleva a Cristo a la cruz no fueron los pecados de Él, porque Él no pecó, fueron sus pecados y mis pecados. Amén, hermanos. Muere por cada uno de nosotros en la cruz. La misericordia de Dios reflejada en ese sacrificio. Y dice el verso 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, o es un regalo de Dios. Así dice, ¿verdad? El verso 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y vea estas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios prepara las buenas obras antes de crear al pueblo que iba a vivir en esas buenas obras. De antemano Dios ya había preparado todo. Así es que la vida que usted lleva y la vida que yo llevo, la vida que llevamos en Cristo, es la vida que Cristo quiere que vivamos. Son las obras, o en las obras, que Dios quiere que nosotros estemos en el camino del Evangelio. Amén, iglesia. Vea lo que dice Primera de Pedro. Vamos a ir, por favor. Gloria a Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, hermanos. Leamos aquí. Verso 19. ¿Lo tenemos? Primera de Pedro. Amén, hermanos. El verso 19, capítulo 1, verso 19 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un... Vea, leemos el verso 18 para entender mejor esto. Dice:
sabiendo que fuisteis rescatados, ¿de qué? De vuestra vana manera de vivir. Porque pretendiendo nosotros ser sabios y diciéndole a Dios, ¿sabe qué? No se meta en mi vida, yo voy a vivir mi vida como yo quiera y al final yo me voy a cuidar y voy a hacer las cosas bien. Dice el libro de Isaías que todos nosotros nos apartamos de la gracia de Dios. Cada uno se apartó por su camino. Y al momento de apartarnos de Dios perdimos el rumbo de la vida. El hombre lejos de Dios le quita la vida a otro. Amén, hermanos. El hombre lejos de Dios le quita la mujer a otro. ¿Sí o no? El hombre lejos de Dios roba. Amén, hermano. El hombre lejos de Dios maldice. El hombre lejos de Dios vive una vida infeliz. No hay felicidad en él, porque la felicidad es Cristo. Amén, hermanos. Le damos toda la honra y la gloria a ese Dios todopoderoso. Gloria al Señor. Entonces nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. De nuestra vana manera de vivir. Pretendiendo que todo estaba bien, íbamos rumbo al abismo, rumbo al infierno. Nuestras obras, nuestras decisiones, el estilo de vida que llevábamos. Amén. ¿Por qué cree que el hombre busca los vicios? ¿Por qué cree que el hombre se detiene a consumir cerveza, a consumir alcohol? Porque hay algo en su vida, hay un vacío dentro de él que pretende llenar con estas cosas. Lo que el alcohol hace es adormecer el cerebro y pareciera que todo está tranquilo en el momento de la influencia del alcohol en una persona. Pero al pasar esa reacción, el hombre se da cuenta que vuelve a ser el mismo infeliz, que está en la misma condición, que tiene el mismo vacío que no ha sido llenado con la cerveza. Amén, hermanos. Vacío que solamente Cristo lo puede llenar. Porque el vacío que hay dentro es espiritual. Y solo alguien espiritual lo puede llenar. O alguien que es espíritu. Y la Biblia dice que Dios es espíritu. Amén, hermanos. Y así vive la humanidad, tratando de satisfacer o de saciar o de llenar el vacío que hay en su vida, y se da cuenta que nada de este mundo, de lo que el mundo le ofrece, puede llenar el vacío que hay en su corazón. Y Dios viene y le llama al hombre y le dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, porque Dios sabe que el problema está en el corazón. Y no hablo del músculo que está bombeando la sangre en el cuerpo, sino del alma, del ser espiritual de la persona. Porque si una persona espiritualmente está enferma físicamente también. Si hay una necesidad que la siente física, esa necesidad viene del espíritu. Porque esa persona necesita ser saciada espiritualmente, ser llena espiritualmente, ser cambiada espiritualmente, ser transformada espiritualmente, para que luego se exteriorice lo que hay dentro de esa vida, de esa persona. Alabamos al Señor, hermano. Y gloria a Dios, que solamente Dios puede hacer eso. Y digo gloria a Dios porque es un Dios de misericordia. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, porque si esto del hombre dependiera, ya hubiéramos dejado morir o nos hubieran dejado morir. Porque en el corazón del hombre no hay misericordia. Pero en Dios sí. Vuelvo y digo lo que Dios dice. Él no quiere que el hombre se pierda. Él quiere que el hombre acuda al arrepentimiento delante de Dios y busque a Dios. Dios llama al hombre y le dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Amén, hermanos. Si tus pecados fueren negros, serán emblanquecidos. Amén, hermanos. Si tus pecados fueren rojos, oscuros como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Lo que Dios habla ahí es una transformación, pero de verdad. No una transformación de palabras, es de hecho, comenzando desde adentro hacia afuera, cambiando el espíritu. Él dice que pondría espíritu nuevo en la vida de un renovado en él, y pondría un corazón nuevo, que el corazón de piedra lo arrancaría. Amén, hermanos.
Porque su palabra es como martillo que quiebra la piedra y el corazón es como una piedra. Amén, hermanos. Porque su palabra es como el fuego y cuando la palabra llega al corazón hay transformación. Algo sucede, algo pasa en la vida del hombre. Hay cambios en la vida del ser humano, porque es la palabra de Dios viva y eficaz que ha entrado a esa vida y comienza a renovar, y el Espíritu Santo comienza a hacer una obra regeneradora, comienza a ubicar las cosas donde deben de estar ubicadas en la vida del ser humano. Le damos toda la honra y la gloria a Dios. Amén, hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Dice el verso 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Cómo es o con qué compararemos una vida vana? La gente aparentemente se ve bien. Amén, hermanos. Es como cuando usted toma un globo y lo comienza a inflar. Amén. Comienza a crecer y se ve bonito y pareciera que está lleno. Amén. Pero cuando usted se da cuenta, no tiene nada por dentro. Así es la vida vana del hombre. El hombre dice: yo lo tengo todo, pero si no tiene Cristo no tiene nada. Hubo cierta persona en la historia que dice: alma mía, mira todo lo que has logrado para ti. Había llenado sus graneros y tenía mucho alimento para mucho tiempo de vida. Dice: regocíjate, porque ahora vas a disfrutar de la vida. Y Dios le habla al oído y le dice: necio, no sabes que hoy vienen a pedir tu alma, y lo que tienes, ¿de quién será? Tú te vas a morir y otro va a disfrutar todo lo que has trabajado en toda tu vida, que has desperdiciado lejos de Dios por afanarte en esta vida. Amén, hermano. Y lo que tienes, ¿de quién será? No te lo van a echar cuando te sepulten. ¿Ven? Hay personas más inteligentes que el que murió. Saben que lo van a necesitar para la vida. Y saben que esa persona ya no lo necesita, porque la decisión la tuvo que tomar en vida. Si su decisión fue rechazar a Cristo, lamentablemente, en el momento de cerrar sus ojos o expirar en esta vida, los abre en el mundo espiritual, en un lugar de tormento. ¿Ven, hermanos? Pero si esa persona tomó la mejor decisión que todo ser humano puede tomar, recibir a Cristo en su corazón, las cosas cambian. Si una persona muere en Cristo, Cristo se lo lleva y está en la presencia de Él. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. De tal manera que el apóstol Pablo decía: quisiera estar presente al Señor y ausente del cuerpo. Amén. Porque este cuerpo que tenemos es como el vestido que estamos usando, o el vestir que estamos usando. Amén, hermanos. El vestido cubre lo que nosotros somos físicamente. Este cuerpo cubre, es el vestido que cubre lo que nosotros en verdad somos espiritualmente. Amén. Este cuerpo deja de vivir, pero nosotros seguimos viviendo. Amén, hermanos. La vida del ser humano es eterna, o en el infierno de tormento o en la gloria del Padre. Amén, hermanos. La decisión es nuestra. Dios nos dice: escapa por tu vida. Eso es lo que Dios dice, hermano. Y Dios sabe que está hablando a personas inteligentes. Dios le habla a personas inteligentes que pueden tomar una decisión. Amén, hermanos. Pueden tomar una decisión. Muchas veces la gente dice: no, más adelante. El problema es que la vida no es nuestra. Nosotros no decidimos si vamos a vivir mañana. La decisión la toma el Señor. Nosotros nos dormimos y ¿sabe qué? Cuando estamos dormidos estamos inconscientes, no sabemos ni siquiera lo que está pasando a nuestros dedos. Así de tierra es el hombre, o así de polvo de la tierra es el hombre. Si no es Dios que está con él, no tenemos Dios. Amén, hermano. ¿Quién puede estar? Imagínese usted, un dormido que se pueda cuidar solo. ¿Habrá alguien? No, hermano.
Es Dios que nos guarda. Es Dios que guarda nuestra vida. El Dios de misericordia dándonos oportunidad, dándonos tiempo, diciendo: escapa por tu vida. Si hoy tenemos vida es porque Dios ha dado oportunidad de buscarle a Él, si alguien no lo ha hecho. Ahora es la oportunidad. Y Dios sigue diciendo: escapa por tu vida. Amén, hermanos. La Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma, lo que verdaderamente es el hombre? ¿De qué le sirve que tenga todo en la vida si no tiene Cristo? No tiene nada. Amén, hermanos. Yo siempre he preguntado: ¿por qué los millonarios se quitan la vida teniéndolo todo? Porque los bienes de esta vida no dan la felicidad y la paz que solamente Cristo puede dar. Amén. Amén, hermanos. Muchos de ellos, de repente en la noticia, una sobredosis, se quitaron la vida, se tiraron de un segundo o tercer piso, se colgaron, se dieron un tiro. ¿Sí o no? Son las noticias que muchas veces escuchamos de las personas que materialmente lo tienen todo, pero por dentro no tienen nada. Ese vacío sigue siendo vacío, que solamente el Señor puede llenar. Y cuando Dios lo llena, lleva paz. Cuando Dios llena ese vacío, el hombre experimenta verdaderamente la paz. Gloria a Jesús, aleluya. Y esa carga de pecado es quitada de la vida del ser humano, y el ser humano puede descansar. Por eso es que el apóstol Pedro dice: crean en el Señor Jesucristo para que sean salvos y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de descanso, porque Dios quita la carga del pecado del ser humano. Amén, hermanos. Esa carga de pecado no lo deja dormir al hombre. Vive infeliz, anda todo el tiempo paniqueado, no sabe, anda desesperado, siente que los hermanos, hay muchas cosas que pasan en la vida del ser humano. Pero Dios dice que Él quiere llenar el vacío. Dios dice: aquí estoy yo, dame tu corazón, yo tengo la medicina, yo tengo la solución para ese problema. Gloria al Señor, alabamos al Rey, hermano. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas, así es, hermano, incorruptibles como oro y plata. Nosotros fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. El verso 20 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, no es en un tiempo específico en la historia. La gracia de Dios es antes de la creación del mundo. Amén. Estaba ya predestinado desde antes de la creación del mundo rescatar al hombre pecado. ¿Sí o no, iglesia? Amén. Eso dice de Cristo. Ese cordero sin mancha, predestinado antes de que usted y yo fuéramos creados. Antes de que usted y yo hubiéramos desobedecido a Dios, la gracia de Dios estaba, existía, porque Dios es gracia. Amén. Solo note usted, el regalo de Dios, porque Dios nos da un regalo. El regalo de Dios no es algo. Amén. El regalo de Dios no es algo. El regalo de Dios es alguien. Amén, hermanos. El regalo de Dios no es algo, no es un objeto. El regalo de Dios es alguien. Es una persona. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo. El regalo no es algo, el regalo es alguien. Por eso vale la pena cuidar este regalo, hermano. Es Cristo Jesús el regalo. El regalo no es un objeto que Dios dice: mira, toma esto no hay en la tierra, te lo regalo, viene del cielo. El regalo es una persona, es alguien que dice: aquí estoy, si tú quieres me recibes. Amén, hermano. Dios se ofrece como regalo.
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. ¿Cómo? Aceptando el regalo. Gloria a Jesús, alabamos al Rey. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado ¿qué? Gloria. Y luego dice, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Merecíamos el regalo? No. ¿Merecemos la salvación? No. Esto es por gracia. Dios sigue ofreciendo ese regalo. Nosotros decidimos si lo tomamos. El problema es que rechazando ese regalo, rechazamos salvación. Dice la Biblia, y la Biblia, hermanos, resume en pocas palabras la condenación del hombre, porque no recibieron al Hijo de Dios. Fueron condenados. Eso dice la Biblia. Por cuanto no creyeron al Hijo de Dios. Entonces Dios les da o les envía un espíritu de mentira. Por cuanto no creyeron a la verdad, creerán a la mentira. Y no creer a la verdad, que es Cristo Jesús, nos lleva a condenación eterna. Amén. Y lo lamentable de todo esto no es la esperanza que dan muchos de decir, bueno, vas a ir a un lugar para purgar tus pecados, en donde vas a pasar tal vez un tiempo, depende de lo que tu familia en vida haga por ti, depende en cuánto aporte para la iglesia que va a ministrar esas clases de misas para poder sacar esa alma de ese purgatorio y que se puedan ser pagados sus pecados y llevar a esa persona y trasladada al cielo. Lamentablemente ese lugar no existe. Se oye bonito, pero no existe. Amén, hermanos. Los vivos no pueden hacer nada por los muertos. El muerto o el que murió es el que tuvo que haber tomado una decisión en vida. Amén, hermanos. Esa persona tuvo que haber tomado una decisión en vida. Amén, hermanos. Y Dios sigue dando oportunidad. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Entonces, hablamos acerca de Job. Y encontramos que Job fue salvo por gracia. Por la gracia de Dios. Amén, hermanos. Luego encontramos a Noé y su familia, fueron salvos. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Luego encontramos a los patriarcas que fueron salvos por la gracia de Dios. Porque la Biblia es clara, la Biblia dice, no es por obra para que nadie se gloríe. Es por la gracia de Dios. Amén, pueblo. Por la gracia de Dios. Luego encontramos a la persona que nosotros estábamos leyendo al inicio del mensaje. En Génesis capítulo 19, verso 17. Regresemos ahí, hermanos. Gloria al Señor. ¿Le alabamos? Gloria a Dios. Génesis 19, verso 17. Usted conoce muy bien esta historia de vida de estas personas. Amén. Usted conoce cómo este hombre llamado Lot llegó a esa ciudad de Sodoma. ¿Verdad que sí? Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y te encaminarás a la tierra que yo te mostraré. Le dice te mostraré, está hablando a futuro. Amén. Dios solo le dice, deja tu familia, deja los tuyos, sal de tu tierra y de tu parentela y vas a encaminarte a la tierra que yo te mostraré. Todavía no se la había mostrado. Desde el momento que el hombre sale y toma la decisión de salir, estaba actuando en fe. Amén. Imagínense cuando comenzó a arreglar sus cosas y su familia comenzó a decirle, pero ¿para dónde vas? No, es que Dios en el camino me va a mostrar para dónde me lleva. Es como, ¿qué le estaba pasando a Abraham? ¿Qué tendrá Abraham? Porque ni siquiera sabe para dónde va. ¿Qué clase de Dios es ese que lo saca y no le va a decir para dónde lo lleva? Es que Dios hace las cosas como Él quiere. Amén, iglesia.
no podemos cuestionar a Dios. Ya alguien trató de hacerlo y le fue mal. No se puede cuestionar a Dios. ¿Por qué? Porque es soberano. Lo único que sabemos es que las cosas que Dios haga, las hará siempre a beneficio de su pueblo. Amén, hermano. Aunque parezcan para nosotros como algo difícil de entender, y quizás sí lo sea, pero Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control. Amén, hermanos, que alabamos al Señor. Gloria a Dios. Y vea esto, él se trae a su sobrino con él. Dios le dice que saliera solo. Y en el camino, Dios comienza a bendecir a Abraham y bendice a Lot por estar cerca de Abraham. Y comienzan a crecer en bienes de tal manera que la tierra donde estaban no era suficiente para ellos. Y usted sabe ese acuerdo que llegaron. Si tú sales para mi lado derecho, yo saldré para el lado izquierdo, pero no podemos estar juntos. Y Lot toma bien porque ve la llanura próspera, buena hierba para que sus ovejas, su ganado pudiera comer y pudiera aún ser más rico. Y se fue hacia esa región, poco a poco fue extendiendo sus tiendas, dice la Biblia, hasta llegar a Sodoma. Y él sabía la condición de vida. Amén. Él sabía la condición de vida que había en esa tierra. Y la descendencia y la comportación o manera de comportarse de esas personas, cómo generacionalmente había afectado la decisión que había tenido uno de los hijos de Noé cuando vio a su padre desnudo en su tienda. Amén, hermano. La Biblia nuestra dice que vio a su padre desnudo. El hebreo dice y conoció a su papá desnudo. Y la palabra conocer es la misma palabra que se aplica en Adán y Eva cuando dice que Adán conoció a su mujer. Usted piensa lo que pudo haber pasado ahí. Y cuando el padre le cuentan todo lo que había pasado y lo que su hijo había hecho, lo maldijo. No lo iba a maldecir solamente porque lo había visto desnudo. La culpa era de él que estaba desnudo. Lo maldijo por lo que el hijo hizo. Entonces esa descendencia de este muchacho viene y se forma un pueblo o muchos pueblos de sus descendientes y viene, hermanos, a afectar generacionalmente a la descendencia de este muchacho y hay un pueblo pervertido. Amén. Hay un pueblo pervertido. Pero Lot sabe cómo es el comportamiento del pueblo. Él llega ahí y como es una persona importante, hermanos, él tenía parte en el consejo y en las decisiones de la ciudad y el pueblo. De acuerdo a lo que la Biblia nos dice, que él estaba a la puerta, a la entrada de la ciudad. Y a la entrada de la ciudad solo se ponían los consejeros de la ciudad, los sabios de la ciudad, los líderes en la ciudad. Amén. Porque cuando entraron los ángeles, él estaba a la entrada de la ciudad. Amén, hermano. Los vio y se postró. Claro, la Biblia dice y le llama un hombre temeroso que afligía su alma. Amén. Pero estaba en una condición, en un lugar donde no debería de estar. Amén, iglesia. Vea lo que dice. Vamos a ir a la carta de Pedro, primera de Pedro. Gloria a Jesús. Alabamos al Señor. Capítulo 2, verso 4. ¿Lo tenemos? Perdón. Sí, capítulo 2, verso 7 vamos a ver. Verso 7. ¿Lo tenemos? Gloria a Jesús. Alabamos al Señor. Segunda de Pedro. Vamos a buscar segunda de Pedro, por favor. Disculpe que le dije primero. Segunda de Pedro. Capítulo 2, verso 7. Dice la Biblia, y libró al justo Lot. Y luego dice, abrumado. ¿Verdad? ¿Verdad que sí, hermano? Abrumado. Y esa palabra abrumado es angustiado, es afligido. Abrumado por el estilo de vida, la condición de vida que el pueblo llevaba. Así le llama la Biblia. Y yo creo lo que la Biblia dice. Amén, hermanos.
Y luego dice, ¿por la qué, hermanos? Nefanda conducta. Y esa palabra nefanda dice que es algo que no se puede decir. Lo inmoral que se vivía en la ciudad. La nefanda, o sea, mejor cierra con esa palabra para no dar explicaciones de lo horrible que la gente hacía ahí. Nefanda, de algo que no se puede decir porque es demasiado feo o horrible. Amén, hermanos. Abominable, aborrecible lo que la gente hacía. De esa manera lo describe Pedro. Por la nefanda, dice, ¿verdad? Conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Así dice la Biblia. ¿Ven? Y oiga bien, por el ruego y la intercesión de una persona, Dios llega hasta la ciudad para rescatar a este hombre y su familia. Porque Dios dice, he decidido destruir. Y ahí va en cuenta el abrumado Lot, que estaba ahí en ese lugar con su familia. ¿Sí o no, hermano? Y Abraham, de una manera indirecta, comienza a interceder, ¿verdad que sí? Oh, Señor, si hubieran ahí 50 justos, tú destruirías, tú que eres justo, destruirías a toda la ciudad o no salvarías por los 50, o no perdonarías por los 50. Dice, si hubieran ahí 50, los perdono. Y comienza una intercesión de tal manera que llegó hasta 10, pero no había 10. Amén. Entonces Dios sabía la intención de aquel hombre intercediendo por su familia. Por eso es que es bueno interceder por la familia, hermano. Es bueno interceder por la familia. Hay poder en la oración, hermanos. Gloria al Señor. Y Dios nos ha dado autoridad para poder hacerlo. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Llegan los ángeles. Dios dejó de hablar con Abraham y luego envió a dos de sus ángeles a ese lugar. Y aquellos ángeles entraron en una manera corporal. O sea, eran personas que iban entrando ahí, pero eran ángeles al mismo tiempo. Y cuando aquel hombre los vio, se postró, ¿verdad? Y el hombre reconoció que no eran de los habitantes de la ciudad. Amén. Sé que eran ángeles, pero yo le voy a decir algo: los hijos de Dios se conocen hasta en la manera de vestir. Amén. Los hijos de Dios se conocen hasta en la manera de vestir. Sabía que no eran de los habitantes de la ciudad. Y los invitó a comer en su casa, lavó sus pies, les dio de comer, les ruega que se queden porque él sabía cómo era la vida en la ciudad. Ellos le dijeron: no, es que en la calle nos vamos a quedar. No, entren a mi casa, quédense ahí. Y los convence, ¿verdad que sí? Amén. Pero los de la ciudad sabían que dos hombres extraños habían entrado a la casa de aquel varón. Y llegaron y tocaron la puerta. Usted conoce bien la historia. Amén. Desde el más viejo hasta el más joven, desde el más joven hasta el más viejo, dice la Biblia. Querían conocer. Para que los conozcamos, dice la Biblia. Y vuelvo a repetir las mismas palabras que se dice en el acto sexual. Amén, hermano. Y él les dice: no, tengo dos hijas, ¿verdad? Son vírgenes. Se las entrego. Yo no sé qué decisión del padre es esa. Amén. Yo no sé por qué tomó esa decisión. ¿Cómo le iba a dar a sus hijas? Amén, hermano. Qué tremendo esto. Cuando se le quiere ayudar a Dios, tomamos decisiones equivocadas. Cuando se le quiere ayudar a Dios, tomamos decisiones equivocadas. Dejemos que Dios haga lo que Él quiere hacer. Y no interfiramos. ¿Cómo sería la palabra? Bueno, eso que usted dijo. En las decisiones de Dios. No lo hagamos. No vamos a salir bien. Amén, hermano. Y ellos le dijeron: no, es que a ellos queremos conocer, tus hijas no. Y trataron de abrir la puerta y trataron de sacar a Lot. Los ángeles alargaron su mano y lo metieron, ¿verdad?
cerraron la puerta y luego pusieron ceguera en las personas. Pero bueno, todo esto sabemos. Y dice, ¿tienes a más aquí de tu familia, aparte de tus hijas? Yernos. Amén. Y le hablaron y ellos se burlaron. Este es el problema de unirse con personas inconversas. Amén, hermano. Se burlarán siempre de las decisiones de Dios. Amén. No, Señor, pero usted sabe que yo lo voy a convertir. Ese es el problema. No, si me ha dicho que va a llegar a la iglesia, eso le dice ahorita mientras no ha logrado lo que quiere. ¿Sí? Pero cuando logre su objetivo, y va a venir usted. Porque así es la persona que no conoce a Dios. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dice, escapa, hay que sacarlo. Y dice que se tardaba, hermanos, y ya venía amaneciendo. ¿Verdad que sí? Y hermanos lo tomaron de sus manos, a cada uno de ellos, su esposa, sus hijas, y lo sacaron. Vamos a ver el verso 17, ¿qué es lo que dice? Verso 17, ¿verdad, hermanos? Dice la Biblia, estamos en él. Estamos en Génesis, capítulo 19, verso 17. Y vamos a leer referente a Lot, ¿verdad, hermanos? Vamos. ¿Qué es lo que dice? 19, verso 17. ¿Qué dice? Y cuando los hubieron llevado afuera, ¿qué dice, hermano? Yo quiero oírlo. ¿Qué dice, hermano? Ok. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios hace la obra que nosotros no podemos hacer. Él llega, nos toca. ¿Verdad que sí, hermano? Pero a ver, luego, ya salvos. Y en el camino, Dios nos dice, sigue caminando de esta manera que te he dicho. Amén. Porque, vuelvo a decir, muchas veces los que creen, ¿verdad?, en la doctrina de la elección, no, pues si Dios sabe que voy a hacer algo que sea en el último minuto de mi vida, yo voy a recibir a Cristo, ¿no? Y tomar decisiones. Y aquí vemos la responsabilidad que Dios le deja al ser humano. Lo sacan de la ciudad, pero ellos tenían que hacer el esfuerzo de caminar más, porque si se quedaban ahí les alcanzaba el fuego. Amén, hermano. Le dicen, escapa por tu vida. Ya la decisión es tuya. Ya la decisión es tuya. Te hemos dicho, te hemos mostrado de la manera que lo debes hacer. Por si querías caminar para atrás, tienes que caminar para adelante. Ya te enseñamos. Ahora avanza, sigue, escapa por tu vida. Eso es lo que Dios hace. Nos abre el entendimiento a través de la palabra. Y ahora entendemos que es malo hacer lo que antes hacíamos. Y que tenemos que vivir una vida agradable delante de Dios. Porque Él ya nos mostró a través de la palabra cuál es la vida que a Él le agrada. Entonces yo tengo que continuar en esa vida, porque es la que Dios quiere que vivamos, hermano. Escapa por tu vida, es lo que Dios nos está diciendo. Escapa por tu vida. Señor, ¿y cómo lo voy a hacer? Ya les enseñé. Recibiendo a Cristo. Amén, hermanos. Siguiendo adelante. No nos podemos conformar y darnos la vida de, bueno, llevarla al suave en el Evangelio. No se puede. O somos o no somos. Amén. O somos o no somos. O estamos, pero es que es difícil. Es que sí, la recompensa es grande. La recompensa es grande. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir avanzando. Pero es que vienen muchos problemas. Hay que seguir avanzando aún en medio de los problemas. Dios ya nos dijo cómo hacer. Pero Señor, el problema es demasiado grande. Sí, pero yo soy más grande, dice el Señor, que el problema. Sigue confiando y avanza, avanza, avanza hasta llegar al final. Escapa por tu vida. Gloria al Señor. Es la advertencia que Dios nos da a todos. Escapa por tu vida. Usted y yo tomamos la decisión. Si seguimos viviendo así medios en el Evangelio, nos afirmamos de verdad. Pero al final nadie va a culpar a Dios, porque Dios nos dijo qué es lo que debemos de hacer para ser salvos. Amén, hermanos. Si estamos firmes en Él, Dios nos dará recompensa. Seremos salvos. Le invito a ponerse sobre sus pies. Gloria al Señor.